Capítulo 6. Cometí un error. El timbre sonó constantemente. Los ojos de Mon se abrieron cuando el sonido discordante del timbre de la puerta interrumpió el sueño en el que se había sumido. Parpadeó cuando recobró el sentido, dándose cuenta de que se había quedado dormida en el sofá. La puesta de sol había llegado y se había ido, y la sala de estar estaba a oscuras, excepto por la luz punzante que emanaba el televisor, que aún reproducía una repetición de MasterChef. Rápidamente apagó la televisión y se tambaleó hacia la puerta, encendiendo el interruptor de la luz mientras trataba de arreglarse el cabello y proyectar una apariencia de normalidad. Abrió la puerta para ver a Ti y Yuki, ambas con el rostro rojo por el esfuerzo físico, y entre ellas, con un brazo sobre los hombros de cada una, aún con la misma ropa que había usado el viernes, estaba la persona por la que había estado orando por ver todo el día, Sam. Mon rápidamente las hizo pasar a la casa, dándose cuenta del mal estado en el que se encontraba Sam. Su cabeza estaba apoyada en el hombro de Ti, como si no pudiera mantenerla erguida. Su maquillaje estaba corrido y sus ojos estaban inyectados en sangre. Su vestido estaba destrozado por días de uso continuo. Mon se sorprendió. Incluso en su peor momento, Samanang Anantrakul no habría sido atrapada muerta con ese aspecto. ¿Qué pasó?, preguntó en voz baja mientras Ti y Yuki acomodaban a su esposa en el sofá. Sam parecía haberse quedado dormida cuando Ti equilibró suavemente su cabeza contra el suave respaldo del cuero del sofá. Estábamos en el Shangri-La para una cena de negocios con algunos de los colegas de Ti y la vimos en el bar, con este aspecto, respondió Yuki con gravedad, mirando con preocupación a Sam mientras dormía. Los ojos de Mon se llenaron de lágrimas. ¿Sola? Ti y Yuki se miraron y asintieron. Yuki acercó a Mon a su pecho para abrazarla, y Mon dejó que sus lágrimas fluyeran libremente, sintiendo la seguridad del abrazo de su mejor amiga. Mon va a estar bien, solo espera a que se despierte y todo estará bien, murmuró Ti, acariciando la nuca de Mon. Todo es culpa mía, gritó Mon en voz baja. No debería haber dejado que se pusiera tan mal. Sé que no se cuida sola cuando algo no está bien con nosotras. Continuó llorando, incapaz de contener más las emociones. Atrás quedaron los pensamientos sobre la puesta en marcha y Serena y todo lo demás. Ver a Sam así no valía ninguno de sus sueños. Si tuviera que sacrificar su felicidad para mantener a Sam a salvo, lo haría todos los días por el resto de su vida, 1.000.000 de veces. Esto no es tu culpa, Mon. Tal vez había una mejor manera de hacerlo, pero solo estabas tratando de ser independiente, dijo Yuki en voz baja. Mon apenas registró lo que estaba diciendo. Escucha, Mon, toma esto, interrumpió Ti, entregándole una tarjeta de presentación. Mon miró hacia abajo para leerla. ¿Un terapeuta?, preguntó, mirando a la mujer más alta. Ti asintió mirando de nuevo a Yuki, quien le dirigió una mirada alentadora. Sam reaccionando así, no importa lo que hayas dicho, no es bueno, Mon. Lo sabes en tu corazón, dijo Ti luchando por elegir las palabras correctas. Mon asintió. Y no puedes esconder tus sentimientos de ella, Mon. Hay una forma más saludable de manejar los obstáculos en una relación antes de que todo se salga de control. Tomó el control Yuki, sosteniendo la mano de Mon con las suyas. Llámala, ella puede ayudar. Yuki cerró los dedos de Mon sobre la tarjeta de presentación. Mon. Mon se dio la vuelta y dejó caer la tarjeta de presentación sobre la mesa de café. Sam estaba inquieta en el sofá, sujetándose la cabeza con los dedos. Ti puso una mano en el hombro de Mon. Nos iremos ahora, pero llámanos si necesitas algo, ¿de acuerdo? Les haré saber a todos que Sam está bien en casa. Instruyó Ti. Mon tocó la mano de la mujer mayor en agradecimiento antes de correr al lado de Sam, mientras Ti y Yuki se iban, cerrando la puerta detrás de ellas. Bebé, no te preocupes, estás en casa, susurró Mon, jalando a Sam a sus brazos. Su esposa olía alcohol y cigarrillos, pero incluso en medio de todos los olores desagradables, su propio aroma dulcemente hipnotizador todavía estaba allí. Lo siento, Mon, gritó Sam con lágrimas corriendo por su rostro.
Mon se dio cuenta de que todavía estaba intoxicada por la dificultad para hablar. San la miró, ojos inyectados en sangre llenos de arrepentimiento y tristeza. Mon pasó los dedos por el cabello despeinado de San y la hizo callar mientras le acercaba. Está bien, podemos hablar de esto mañana, dijo, tratando de calmar a la mujer mayor. San continuó llorando suavemente en el hombro de Mon. Vamos arriba, amor, déjame limpiarte, dijo Mon colocando sus brazos debajo de los codos de Sam para sacar a la otra mujer del sofá. Una tarea difícil, dado que Sam era más alta y todavía usaba tacones. «¿Tirak?», Sam preguntó en voz baja, apretando el brazo de Mon con más fuerza. Tiró de Mon hacia el sofá, mirándola con tanta intensidad que Mon sintió como si la piel de su rostro se quemara de inmediato. Sam levantó lentamente las yemas de los dedos hacia la cara de Mon, trazando la línea de la mandíbula, sus pómulos, la suavidad de sus labios con el pulgar, como si no pudiera creer que Mon estuviera aquí en persona. «Eres tú», susurró Sam, «realmente eres tú». Mon parpadeó, incapaz de mantener el contacto visual con Sam, sin que sus propias lágrimas aparecieran de nuevo. «Sí, amor, soy yo, estoy aquí», prometió poniendo sus propias manos en el rostro de Sam para secarle las lágrimas. «Ven arriba, Sam, necesitamos que...» Sam se inclinó hacia adelante y estrelló sus labios contra los de Mon con brusquedad, para silenciarla. «No digas más», susurró Sam en los labios de Mon. Mon trató de apartarla. Todo en su mente le decía que esto estaba mal. Esto estaba muy mal. Sam estaba ebria. Ella no era ella misma. Necesitaban hablar de eso. Ahora no era el momento. Pero Sam se había ido por 3 largos y agonizantes días. La habían privado de su toque, su abrazo, su mirada, su todo por 3 largos agonizantes días. Y ahora aquí estaba ella, la mujer de sus sueños, rogando por estar en sus brazos. E iba a alejarla. ¿Cómo podría ella? ¿Cómo podía su corazón aceptar eso? Así que Mon le devolvió el beso, con cada onza de pasión que pudo reunir. Puso todo el amor, toda la ira, todo el miedo. Cada emoción que tenía dentro de ella se puso en su beso, y sabía que Sam podía sentirlo. La lengua de Sam lamió sus labios, pidiendo, implorando que dejara que entrara. ¿Quién era Mon para rechazarla? Abrió los labios y sintió la lengua de Sam empujando su boca con una presión implacable, como si quisiera que Mon la tragara por completo. Sam, Mon se atragantó, todavía tratando de crear un poco de espacio mientras tenía una parte de sus sentidos intactos. «Por favor», jadeó Sam, y Mon se derritió. No había nada que pudiera hacer para evitar que su cuerpo se moviera por su propia voluntad ahora. Sam se movió para sentarse ahorcajada sobre ella en el sofá, levantando su vestido para que la piel desnuda de sus muslos rozara los de Mon. Mon gimió en la boca de Sam. Todos los sentimientos de aprensión se disolvieron. Antes de que cualquiera de sus pensamientos pudiera solidificarse, fueron absorbidos por el amor puro que emanaba de cada caricia de los labios de Sam. Sam se alejó de la boca de Mon y le dio besos a lo largo de la línea de la mandíbula, hasta que llegó al cuello. Rozó con los dientes debajo del lóbulo de la oreja de Mon, un lugar que conocía demasiado bien para ser tan sensible, que haría que todo el interior de Mon se anudara. Mon sintió que Sam se movía hacia abajo, besando, lamiendo, mordiendo cada centímetro de su cuello y hombros. A pesar de su estado de embriaguez, sus dedos eran ágiles mientras desabrochaba rápidamente los botones de la parte superior del pijama de Mon, arrojando la prenda detrás de su cabeza hasta que aterrizó en algún lugar de la habitación con un golpe suave. Mon se estremeció al sentir el aire fresco de la habitación contra su piel desnuda, pero la sensación fue reemplazada de inmediato por el calor de la boca de Sam, de alguna manera en todas partes, al mismo tiempo. «Eres tú», repitió Sam de nuevo, mirando a Mon con ojos desorbitados. Tomó uno de los pechos de Mon con la mano derecha y la amasó con fuerza, mientras su boca se trababa en el otro. Mon puso los ojos en blanco cuando sintió un placer que no podía ser puramente físico. Esto estaba más allá. Esto no era solo su cuerpo reaccionando al toque de Sam.
Era cada fibra, cada centímetro cuadrado de su ser, su cuerpo, su mente, su corazón, su alma. Ella era de Sam y solo de Sam. Y luego Sam se puso en movimiento de nuevo, su lengua raspando el estómago expuesto de Mon. Los músculos de Mon se tensaron bajo su rudo manejo al sentir la humedad filtrándose a través de la tela. Sam gimió. Te necesito tanto. Y Sam estaba desesperada por complacerla. Podía sentirlo en cada movimiento de su esposa. Sam quería que Mon sintiera que había tocado el cielo. Mon lo sabía porque así era exactamente como había sido Sam una vez, la noche después de su reunión al costado de la carretera. Esta era ella vertiendo cada onza de todo lo que tenía en ella para suplicar el perdón de Mon. Y finalmente, Sam parecía estar otorgándole la liberación que tanto anhelaba. Mon ya no podía pensar en nada. Sintió los dientes de Sam rozar la piel de sus muslos, el susurro de la tela cuando sus pantalones cortos de pijama se unieron a la parte superior olvidada en el suelo. Y luego la nariz de Sam la inhaló. Sam estaba susurrando algo contra su interior, diciendo algo. Tal vez incluso estaba gritando algo, pero Mon no tenía idea de qué era. Enredó sus dedos en el cabello de Sam, empujando su cabeza hacia donde la necesitaba. Había tanta humedad, tanta que era demasiado para ser solo ella. Eso la atrajo a sus sentidos. Sam estaba apoyada contra ella, sollozando en el espacio entre sus muslos. De repente, Mon sintió que la realidad volvía a su lugar. Sam todavía no estaba sobria. Esto estuvo mal. Esto estuvo muy mal. Con el cuerpo todavía palpitante, cada músculo protestando por su acción, Mon colocó sus manos alrededor de los hombros de Sam y tiró de ella para que quedara sentada en su regazo. La cara de Sam estaba roja e hinchada. Las lágrimas caían una vez más. Mon la trajo hacia su pecho, sin saber que había desencadenado el repentino cambio de comportamiento. El sexo podía esperar. Sam no. Amor, Mon preguntó con calma, acariciando la parte posterior de la cabeza de Sam, mientras los sollozos de su esposa comenzaron a calmarse. ¿Qué es? Lo siento, Mon, susurró Sam con la voz entrecortada. Respiró entrecortadamente y se incorporó para poder mirar a Mon por completo. Yo cometí un error. Sam respiró. A Mon se le cortó la respiración. La forma en que Sam la miraba, dos charcos negros de arrepentimiento. No podía ser. El puro horror de darse cuenta se instaló en su estómago como una roca. Ambas reaccionamos de forma exagerada. No debí haber mentido. Debí haberte contado todo. Balbuceó Mon rezando para que Sam no estuviera insinuando lo que ella creía que estaba insinuando. No, gritó Sam sacudiendo la cabeza. No hiciste nada malo. Lo siento mucho. Sam, ¿qué pasó? La voz de Mon era dura, todavía aferrada a un desesperado hilo de esperanza. Estaba enojada, Mon, tan enojada. Estaba en un bar y ella simplemente se acercó a mí y ni siquiera sé quién es. Sam enterró la cabeza entre las manos y las lágrimas volvieron a fluir. Mon de repente sintió el peso del cuerpo de Sam encima de ella. Era sofocante. Ya no se sentía segura y protegida. Se sentía atrapada. ¿Qué hiciste? Ella me besó, Mon, susurró Sam. Y yo por un segundo no la detuve. El aire era denso. Mon sintió que el tiempo se había congelado a su alrededor. Esto no puede estar pasando. No había forma. Después de todo lo que hemos pasado, después de todo lo que ella me acusó, después de todo eso, esto no puede estar pasando, pensaba. ¿Y entonces qué? La empujé, creo que se cayó o algo así, no lo sé. Salí corriendo de allí. Sam estaba hablando tan rápido que se estaba tropezando con sus propias palabras.
Mon sintió que la cabeza le daba vueltas. Todo esto fue demasiado. Su cuerpo aún estaba desnudo y sudando por la falta de liberación sexual, la pérdida de control, el dolor punzante que ahora descendía a su corazón al escuchar la confesión de Sam. Todo era demasiado. Mi mente estaba dando vueltas y te vi salir del auto de Zoom. No sé cómo pude haberlo hecho, ni siquiera por una milésima de segundos. Lo siento mucho, Mon, lo siento mucho, continuó Sam. Los ojos de Mon se enfocaron y empujó bruscamente a Sam fuera de su regazo. Sam trató de alcanzarla, pero Mon levantó una mano, sus ojos fríos y muertos. Esto no puede estar pasando. Se puso su pijama desechado en silencio, mientras Sam continuaba llorando, acurrucada como una abuela en el sofá, sus súplicas por el perdón de Mon como un canto interminable de oración. Mon no podía oír nada en absoluto. Una chica había besado a Sam, y Sam la había dejado, solo por un segundo tal vez, pero ella la había dejado, mientras Mon dormía sola, esperando que Sam volviera a casa con ella. Esto es lo que Sam había hecho. ¿Por qué nos está pasando esto a nosotras, Sam? Mon susurró, apartándose del sofá, con los ojos fijos en el suelo. Prometimos no lastimarnos nunca, dijo en voz baja. Habían jurado ser honestas la una con la otra. Se habían tomado el corazón de la otra para protegerlo, y ambas habían roto el escudo de cristal de la confianza y las habían hecho pedazos. Lo siento mucho, Mo. Fue todo lo que Sam pudo responder, ahogando otro sollozo. Mon se dio la vuelta para subir las escaleras. Sus pies la llevaron a la habitación de invitados, sin siquiera pensar a dónde ir. Cerró la puerta detrás de ella, desplomándose contra ella y cayendo al suelo. Todo se había desmoronado en un desastre tan espectacular. De todas las cosas, de repente recordó lo que uno de los tabloides había escrito sobre su boda. No podemos evitar sentir un cosquilleo en nuestros corazones al mirar a Sam y Mon. Nos hacen creer en el tipo de amor que solo se ve en los cuentos de hadas. Sí, al parecer, eso era todo lo que había sido. Un cuento de hadas. Una historia empalagosa que era demasiado buena para ser verdad.